Palabras con propósito, verdades del corazón. Dios nos habla en silencio, con sabiduría y amor. Bienvenidos a Reflexiones de Sabiduría. Hoy Armando Priego comparte un poderoso mensaje sobre qué pasa después de la muerte y cómo Cristo nos da esperanza y victoria sobre el temor. Prepárese para escuchar y participar de esta verdad que cambia vidas. Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que estés hambriento y sediento de la palabra de Dios, ya que esto lo necesitamos para nuestras almas. Quiero compartir contigo lo que es el consejo de la palabra de Dios para que seamos entendidos en todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, ya que Dios nos ha revelado en su palabra que así como la vida empezó, hablando de la vida humana, tiene un final, y quiere que entendamos que en el lapso de tiempo que Él nos da la vida, Él nos da la oportunidad y nos da la advertencia de que tenemos que estar preparados para el día de su venida o para el día en que Él nos llame a su presencia. Cada día que amanece, tenemos que pensar que la vida es breve, es pasajera, y que si buscamos a Dios, vamos a tener un entendimiento claro. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que no pensemos por nosotros mismos, que deja que la palabra de Dios te guíe, porque la Biblia nos dice que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a Dios y nos apartemos del mal. Quiero comunicarte de parte de Dios cómo quiere Dios que pensemos en relación con la muerte. Me refiero a la muerte física, a dejar de existir en esta tierra. Dios quiere que tengamos conocimiento exacto de lo que pasa con las personas cuando parten de esta vida, porque Dios tiene establecido, dice la Biblia, que está establecido que los hombres mueren una vez y después el juicio. Dios ha puesto un día para juzgar a cada persona, pero el juez de todas las cosas es el Señor Jesucristo. Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y también debajo de la tierra, para que entendamos que Cristo ahora se presenta como nuestro Salvador, nuestro libertador, el que nos perdona, nos ama, y la prueba de su amor es que Él entregó su vida por nosotros. Pero el Salvador, que nos ofrece salvación, también en aquel día, cuando Dios nos va a pedir cuentas, ya no va a ser Salvador, ahora es el juez, porque eso es lo que estableció Dios. Todas las personas que han ignorado y no han querido venir al Señor, ellos van a tenerle que responder al Señor. ¿Por qué no quisieron venir a Cristo? ¿Por qué lo ignoraron? ¿Por qué se conformaron con la religión o las tradiciones del mundo, cuando que hay un Salvador
vivo, poderoso, que no ha cambiado, porque la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. El Señor Jesucristo, Dios lo ha puesto como juez de de la humanidad. Y por eso es que tenemos que saber que Cristo es el que nos salva y el que nos condena. La Biblia nos enseña que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, habló una persona que fue al templo que se llamaba Simeón, dijo por el Espíritu Santo, Él ha sido puesto para levantamiento de muchos, pero para caída de otros. Porque esta es la situación. El que rechaza a Cristo, esa es su caída. Pero para el que lo recibe y empieza a obedecerlo, a él Dios lo levanta, Dios lo perdona y Dios lo establece en lugares celestiales para que sea reconocido como un hijo de Dios, porque ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Tú sabes que el tema de la muerte es un tema que no a muchos les gusta hablar de ello. Pero ¿cómo vamos a ignorar algo que inevitablemente va a venir ese momento? No lo sabemos cuándo, pero va a suceder tarde o temprano. Tú conoces a muchas personas que ya no están aquí, que ya se fueron, y muchos se fueron jóvenes, otros más grandes en edad, pero todos tenemos que morir un día, porque la Biblia dice que no contenderá el Espíritu Santo, el Espíritu humano también, en nosotros. Dios nos recuerda que fuimos polvo y somos polvo y que nuestra existencia volverá al polvo de donde fue tomada nuestra existencia humana. Yo estoy hablando del cuerpo, pero en relación con nuestro espíritu es eterno. Nuestra alma es eterna. El cuerpo Dios lo ve como si fuera un guante que tenemos puesto. Pero llega el momento de nuestra partida y salimos de ese guante. También la Biblia nos dice que el cuerpo es una casa, es una habitación donde nosotros vivimos, pero que en el día de nuestra partida vamos a dejar esa casa, porque este cuerpo se deteriora, se va poco a poco debilitando. Nosotros nos damos cuenta que ya hay canas en nuestra cabeza, tenemos a veces problemas con la dentadura, nuestra piel empieza a verse diferente, ya no estamos como antes. Y eso nos está diciendo que la vida está pasando, pero queremos vivir bien. ¿A qué me refiero? Que debemos de tener una esperanza viva. Tenemos que saber a dónde vamos, quién nos dirige, para quién servimos. Cuando tenemos seguridad, la vida es dura, pero cuando tenemos una seguridad de a quién le servimos, a quién pertenecemos, entonces la vida ya no es dura, porque sabemos que es pasajera solamente. Pero te quiero explicar lo que muchas personas, cuando les llega la muerte, alguien de su familia, o los conceptos o ideas que tienen de la muerte, no son certeras. ¿Por qué? Porque depende la fuente de donde se informaron. Si la palabra de Dios les enseña, eso es lo verdadero. Porque
La palabra de Dios nos fue dada para corregirnos, para instruirnos. Cristo le dijo a los judíos: ustedes fallan cuando hablan de Dios, porque ustedes no han escudriñado las Escrituras. La palabra de Dios nos instruye, nos da luz, nos da entendimiento. Y tenemos que pedirle a Dios que nos confirme lo que leemos, para que no nomás creamos que la palabra de Dios es literal o es algo histórico, sino la palabra de Dios es espíritu y es vida. Si alguien la lee y no le pide ayuda a Dios, al Espíritu Santo, para que vivifique esa palabra que está leyendo, entonces pues la va a leer, va a tener información, como agarra el periódico, un libro, y lo que dice, eso es lo que dice. Pero la palabra de Dios no es así, porque el Espíritu Santo te revela el contenido espiritual. ¿Por qué dice las cosas que dice? Dios, cuando te abre el entendimiento, vas a saber cómo estudiar la Biblia, cómo relacionarte con Dios. Todo depende de tus motivos. ¿Por qué quieres estudiar la Biblia? Si es para que te sientas fuerte en conocimiento o para que no digan que eres ignorante de las cosas de Dios, te debe de motivar estudiar la Biblia para conocer a Dios, para obedecerlo, para saber qué le desagrada y qué te aprueba. Pues mira, para muchas personas la muerte es una tragedia, una desgracia, una separación. Se les viene depresión, soledad, tristeza. ¿Por qué reaccionan así? La única explicación que yo te puedo dar es que ellos no tienen una esperanza viva, no tienen una relación con Dios. Para ellos es dolor, es depresión, pero para los que tenemos una relación con Dios, hemos conocido el amor de Dios, porque la Biblia nos enseña que el amor de Dios echa fuera el temor. Tú sabes que mucha gente que se muere tiene temor porque no sabe lo que va a pasar. ¿Qué será de él? Pues si tuviéramos la seguridad de que el que muere en Cristo muere salvo, muere perdonado. En mi propia vida, hace como 7 años, mi mamá pasó a la eternidad. Y gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estar con ella. Y le pedí a mi mamá que orara por mí antes de venirme, porque me tenía que venir, porque mi trabajo había pedido un permiso para estar con ella nada más. Porque ella estaba en un estado, el estado de California, y yo estaba en el estado de Pensilvania. Así que fui por unos días, ahí me estuve con ella. Y ya cuando me vine le dije: mamá, ora por mí. Y ella oró. Y le dije: yo no te digo adiós, te digo hasta luego, porque te voy a volver a ver. Yo tengas esa seguridad, porque ella también le servía a Dios. Entonces me vine y como a los 3 días me hablaron que había muerto. Yo no lloré, ni me puse triste, porque nada más es una ausencia temporal. Han pasado, después de que murió, pasaron como 4 años, y una de mis hermanas que vive en la Ciudad de México
dice que un día estaba ella en su cocina, ahí sentada mirando un libro, y se quedó dormida. Y que dice que en el sueño vino mi mamá, pero la miró joven, se quedó sorprendida. Dice, no estaba viejita como cuando se fue, estaba joven. Y eso confirma lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que los que están en Él, en su presencia, son como los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios son jóvenes. Ya no, allá la existencia y el tiempo no cuenta como aquí. Tú eres joven allá y seguirás siendo joven, porque la vejez es una maldición. Ver que uno nace joven, fuerte, de buen aspecto, y al pasar los años, a veces hasta ni te reconoces que eres tú el mismo. Pues mi hermana me contó que mi mamá vino y le dijo, hija, háblale a tu hermana, háblale a tu hermana, necesito que le llames. Entonces mi hermana me dijo que ella había tenido un problema con mi otra hermana y que estaban un poco disgustadas y distantes, ya no se hablaban. Y mi hermana le obedeció a mi mamá y le llamó a mi hermana y se reconciliaron. Pero esa fue la experiencia que tuvo cuando mi mamá vino a visitarla. Así que si nosotros guardamos la palabra de Dios, tenemos una relación genuina con Dios, la muerte para nosotros no es una tragedia ni una desgracia. ¿Por qué? Porque para nosotros, dice la palabra de Dios, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. La Biblia dice que es mucho mejor estar con el Señor, ya que aquí tenemos aflicciones, tristezas, pérdidas. Hay muchas cosas en las que padecemos. No quiere decir que padezcamos siempre, pero a lo largo de nuestra vida hemos tenido experiencias muy dolorosas, muy amargas. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo nunca estuvo en un funeral. Lee la Biblia por ti mismo. Las veces que estuvo el Señor cuando lo mandaron llamar porque alguien había muerto o porque se encontró con la muerte, ya que la Biblia nos narra de una viuda que tenía un hijo que era el único y que lo iban a enterrar. Era en la ciudad de Naín. Entonces el Señor llegó ahí y miró la caravana que llevaban al joven. Y dice que mirándola a la señora, la mamá, se compadeció de ella y les dijo, paren la caravana, paren. Entonces el Señor le habló al muchacho y lo levantó y se lo entregó a su madre vivo. Y así trajo la consolación a su madre. Hay varios pasajes que nos enseñan que cuando Cristo estaba frente de la muerte tuvo que huir, se tuvo que ir, porque es más fuerte la vida que la muerte, es más fuerte el amor que el odio. Así que estas cosas sucedieron, pero lo que quiero comunicarte, que la más grande necesidad que tienes, la más urgente, es que tú conozcas al Señor Jesucristo.
para que no sufras en el día que Dios llame a alguien de tus familiares o tú mismo. Tú no quieres morir sin esperanza, sin saber qué va a ser de ti. Cuando tu corazón se detenga, tú no sabes lo que te espera. Pero Dios nos ha dado por la fe y por una decisión nuestra que le hemos dicho al Señor: yo quiero servirte, quiero conocerte, quiero que me perdones todos mis pecados. Te ruego que te manifiestes a mi vida. La Biblia dice que cuando una persona le clama a Dios con sinceridad de corazón, Dios lo atiende, porque Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Antes lo atiende. Dios no es indiferente. Dios oye la oración de aquel que se humilla, que reconoce que es pecador o que está lejos de Dios. Si tú quieres tener una reconciliación con el Señor, está cerca de ti, nada más díselo, pero díselo de veras, con sinceridad, que sea de verdad y que tus palabras sean respaldadas, porque lo vas a obedecer en la medida de lo que tú eres capaz. Recuerda que tú no estás solo. Dios te va a fortalecer como lo ha hecho conmigo día con día. ¿Para qué? Para que yo lo obedezca, para que no me domine el pecado. Las tentaciones están por donde quiera, pero cuando te fortaleces en el Señor todo el tiempo, no vas a ser víctima de los pecados y de las tentaciones y de las obras del enemigo, el cual quiere que caigas en pecado. Dios no te deja solo, pero depende de Él. Cristo dijo: sin mí nada podrán hacer. Él nos sostiene por medio del Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo nos da la sabiduría, el entendimiento, para que sepamos vivir una vida agradable delante de Dios. Él tiene paciencia con nosotros, nos ayuda y sabe que es un proceso en el cual nosotros estamos caminando. Le fallamos, nos perdona. Decimos cualquier cosa que le ofende, le pedimos perdón y nos perdona. Por eso la Biblia dice que abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. El Señor Jesucristo caminó con sus discípulos y ellos estaban llenos de fallas. Entre ellos había conflictos. Pero Dios, el Señor Jesucristo, que es Dios, siempre los trató con amor. Sí los reprendió, pero los comprendía. El mismo Cristo que trató con esas personas débiles, esas personas que no se podían llevar bien a veces, es el mismo que nos comprende y que camina con nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Por eso es que no tenemos que desanimarnos y saber que cuando nos unimos a Cristo, estamos garantizando que nuestra vida está en buenas manos. Así que si tú quieres conocer al Señor Jesucristo, es necesario, de acuerdo a sus propias palabras del Señor, nacer de nuevo. Nacer de nuevo, ¿qué significa eso? Bueno, en una ocasión hubo un maestro religioso que vino al Señor de noche, se llamaba Nicodemo, y este hombre
No sé por qué vino de noche, pero me imagino para que no fuera interrumpido o para poderse comunicar con él sin distracción. Cuando estuvo Nicodemo en la casa o en el lugar donde el Señor estaba, él le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Señor le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dice Nicodemo: ¿cómo es esto posible? ¿Acaso puede el hombre, ya siendo grande, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Dice el Señor: no, te digo que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El religioso estaba entendiendo las palabras del Señor en forma literal, pero Cristo le explicó que era necesario nacer de nuevo del Espíritu y del agua. El Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento. Y la palabra de Dios, que representa el agua, es la que nos lava nuestros pecados, la que nos santifica y la que nos guía. Cristo dijo: santifícalos por tu verdad. Mi palabra es verdad. La palabra de Dios, cuando la meditamos, la atesoramos y la obedecemos, esa palabra nos santifica. Cristo lo dijo a sus discípulos cuando ya estaba cerca de irse al cielo. Les dijo que la palabra de Dios los iba a santificar y los iba a hacer personas que podían experimentar santificación en sus almas. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Cada vez que tú te llenas del conocimiento de la presencia de Dios y que entiendes la Biblia, tu vida se está santificando. Y cada vez vas a poder conocer más al Señor. La única manera que podemos tener una relación con Dios verdadera es a través del nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento viene por el Espíritu Santo, quien es Dios, quien es la persona más gloriosa. Aunque la Biblia le habla, lo reconoce como la tercera persona de la Trinidad, pero Él es precioso, Él es real, Él no es un poder, no es algo religioso. Él es la persona que revela a Cristo, que hace que Cristo sea real para nosotros. Entonces, si tenemos el nuevo nacimiento, Dios nos confirma por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. La Biblia nos enseña que si tenemos esta relación, porque hemos nacido de nuevo, mira lo que dice la Biblia en relación a esto. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso se encuentra en Romanos 8:16. También nos dice: el cual también nos ha dado, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras son el anticipo de lo que vamos a tener. Las arras te garantizan que tú ya eres propiedad del Señor. Quien recibe al Señor Jesucristo, recibe al Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo se encarga de confirmarnos de que ahora tenemos verdaderamente una relación con Él. Fíjate lo que dice en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Abba, Padre. Ahora ya no somos extranjeros, ya no somos extraños. Ahora el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, nos inspira y nos motiva a que hablemos con confianza, con seguridad, porque Dios el Padre se ha agradado de nosotros, porque estamos en Cristo Jesús. Dios oye al Señor Jesucristo y a todos los que son de Él, los oye, los ama tanto como ama a Cristo. Porque Cristo dijo, así como me ha amado el Padre, también os ama a vosotros. Qué glorioso experimentar esta bendición de que ya somos de Dios. La muerte ya no tiene parte, ya no tiene dominio ni autoridad sobre los que están en Cristo Jesús. Tú me preguntarás, ¿y qué seguridad puedes tener tú solo porque estás hablando esas palabras? ¿Y qué seguridad voy a tener yo? Yo sé que lo leo en la Biblia, me lo puedo aprender de memoria, pero ¿cómo sé yo que si yo muero voy a estar con Cristo? Bueno, te lo voy a poner de una manera sencilla y clara. Si yo te digo que me voy a comer una naranja, pero quiero que tú me mires, yo me la voy a comer despacito, la voy a saborear, y ya que me termino la naranja te voy a hacer esta pregunta. ¿Me podrías decir qué tan buena estaba la naranja? Tú me vas a decir, yo no te puedo decir porque yo no la probé. Yo no sé. De la misma manera, si tú no tienes la experiencia de haber conocido y disfrutado el nuevo nacimiento y esta relación con Dios, te puedo decir 1000 cosas, pero no vas a saber lo que es el nuevo nacimiento, ni estás relacionado con Dios por medio del Espíritu Santo. Así que lo que te estoy diciendo, para mí, es una realidad. Para ti, mientras no des ese paso de obediencia, nada más es información. Porque nuestra relación con Dios es por fe. Pero cuando empezamos a obedecerle, Dios empieza a confirmarnos que somos sus hijos, que ya no tenemos que tener temor a la muerte, ni al futuro, ni a ninguna cosa. La Biblia dice que ¿quién nos va a poder apartar del amor de Cristo? Y nos da una lista. Y entre esa lista dice, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Al morir, tú no vas a estar en perdición, sino en salvación, porque Cristo recoge lo que es suyo. Tú le perteneces. Él te compró con sangre. Tú eres propiedad del Señor. Por eso es que tienes que asegurar tu futuro y los de tu familia, teniendo a Cristo en tu corazón. Pero no solo con la información que aprendemos de la Biblia. Tú tienes que pasar por experiencias con Cristo, con el Espíritu Santo.
donde tú tienes que conocer la paz de Dios, el gozo del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, el dominio propio, la paciencia y tantas cosas preciosas que el Espíritu Santo obra en nosotros, que nosotros sabemos que no tenemos una religión, tenemos una relación. Porque cuando le empezamos a fallar a Dios, el Espíritu Santo nos dice: estás yéndote por el camino equivocado. Y nos tenemos que arrepentir y enmendarnos y seguir adelante. Pero si quieres que tu familia conozca una nueva vida, tienes que venir tú al Señor en fe, pidiéndole al Señor que tú quieres conocerlo, que perdone todos tus pecados, que te dé un nuevo corazón, que camines en obediencia a Dios. Si esto lo haces, te felicito porque has hecho la mejor decisión de tu vida. Y el temor a la muerte se va a ir, ya no va a estar, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tú tienes tu tesoro en esta vida y en las cosas materiales, pues va a ser doloroso para ti. Pero si tu tesoro es Cristo, es estar con Él, te hacen un favor cuando te mueres, porque pasas a la eternidad con Cristo. Cristo lo dijo: tú nunca vas a morir, porque estás conmigo y Cristo no te va a dejar jamás. Es todo lo que te puedo compartir por esta ocasión, esperando que reflexiones las palabras que te dije, porque Dios quiere que no tengas temor a la muerte. La muerte es un enemigo vencido. Cristo lo venció. Él no pudo con Cristo. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Te bendigo en el nombre de Cristo, esperando que estés prosperando, teniendo la palabra de Dios en tu corazón. Mi nombre es Armando Priego. Te bendigo a ti y a tu familia. Hoy aprendimos que la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna con Cristo para los que creen. Si este mensaje le animó, le invitamos a encontrar una iglesia sólida basada en la Biblia cerca de usted, suscribirse al podcast y compartir este episodio con un amigo. Y si le ha sido de ayuda, por favor déjenos un comentario o escríbanos un correo electrónico. Nos encantaría saber de usted. Que Dios le bendiga y acompáñenos de nuevo en la próxima reflexión de sabiduría.